Amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor bendiga sus vidas, sus familias. Y es un gusto poder también por este medio compartir la palabra del Señor. Este es el día de Él, es el día que Él ha declarado como el día en que como pueblo le adoramos y le glorificamos. Quiero compartir con ustedes el texto de Nehemías, capítulo 1, y solo voy a leer el versículo 11. Nehemías, capítulo 1, y voy a leer el versículo 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Oremos. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias porque tu voz, Señor, va hablando nuestras vidas por medio de tu palabra. Porque estas letras escritas en este libro son tu voz hablando a nuestros corazones para vivir una vida santa, piadosa, que te agrade a ti, Señor. Padre eterno, rogamos tu misericordia sobre nosotros y que podamos escuchar esta voz en este día, que es tu día, este día de tu pueblo se congrega, se reúne en sus hogares hoy día para poder escuchar tu voz y para poder adorarte. Te alabamos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Cuando comienza la vida cristiana, cuando tú y yo empezamos a caminar en este camino maravilloso del cristianismo, comenzamos a tener una relación, a principio una relación muy estrecha, ¿no? Una relación que nos muestra y donde queremos estar leyendo la Biblia, donde queremos estar orando y queremos seguir y queremos conocer más y de pronto comienza a pasarnos que la vida, lo ajetreado de la vida comienza a caer nuestras ganas, porque comenzamos a mirar hacia otros lados y entonces ya no tenemos tanto tiempo para leer, ya no hay tanto tiempo para orar, porque estamos llegando muy cansados a la casa, ya no están esos espacios. Y se empieza a formar otros espacios más importantes, que son tu vida, que son aquellas cosas que tú quieres lograr, que aquellas cosas que tú entiendes que son más importantes que tu vida espiritual. Y esto es terrible para nosotros, porque nos hace crear muros que no son correctos, que son débiles. Porque empezamos a armar un castillo gigante, pero con puras cosas que son muy fáciles de botar. Entonces, cada vez que nos esforzamos y nos seguimos esforzando en hacer aquello que a nosotros nos parece que es mejor y aquello que a nosotros nos parece que debiera vivirse, aquello que nos gusta a nosotros finalmente, entonces esos castillos que son tan grandes y son tan duros en ese sentido, a la primera dificultad comienzan a caerse. Y no sabemos, no encontramos explicación para eso. No encontramos la explicación para que esta fortaleza que tenemos se caiga. Entonces comienzan a haber una serie de dificultades en nuestras vidas. Porque nuestro castillo, tan fuerte, tan seguro, con pequeñas cosas comenzó a derrumbarse. Cuando hoy vemos el tema de la pandemia, empezamos a ver que con cosas tan pequeñas, empezamos a perder cosas que a nosotros nos gustaban tener. Aquellas libertades de poder caminar, de poder estar por distintos lugares, se comienza a limitar y a perder. Esta semana, tristemente, he sabido de cercanos casos de COVID y otros de posible COVID. Y fue muy difícil porque era ver cómo esa enfermedad comienza a tocarte en lo más íntimo, en gente cercana a ti. Y nos duele porque nosotros entendemos que esto comienza a acercarnos de alguna forma. Y todo lo que nosotros teníamos planeado, todo lo que nosotros teníamos visto, se nos empezó a derrumbar. Y las seguridades que teníamos se acabaron. Y es por eso que cuando somos llamados por el Señor, cuando hemos sido escogidos por el Señor,
Y en un momento de nuestra vida, Él entró en la historia de nuestras vidas. Y esa historia se cambió por completo, se derrumbó. Lo primero que tiene que pasarnos es derrumbar ese castillo. Esos muros que nosotros hemos construido tienen que ir, se tienen que ser destrozados. Se tiene que caer todo eso. ¿Para qué? Para que el Señor sea nuestra fortaleza. Los salmos nos enseñan eso. Los salmos nos dicen que el Señor es nuestra fortaleza, nuestra roca fuerte. Y Él es quien gobierna. Así que Él es la roca fuerte y no nosotros. Nuestros muros son caídos con pequeñas cosas. Simplemente porque no edificamos realmente como se debe edificar, que es en la roca que es nuestro Señor. Ahí comienza un problema para nosotros. Porque esos muros, este castillo que habíamos hecho y imaginado, nos daban identidad. Nuestra identidad estaba puesta, tristemente, en estos pilares, en estos edificios, en este tremendo castillo y muro que habíamos levantado. Ahí estaba nuestra identidad y nuestra seguridad. Y todo eso se derrumbó. Nehemías va a escribir en este contexto, donde los muros de Jerusalén han sido botados. Y usted lee el versículo capítulo 1. Usted va a ver, en tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, la destrucción. Y esa destrucción es terrible porque esa destrucción significaba la identidad de Israel. Israel estaba ahí, así que cuando sus muros son botados, quedan desprotegidos. Queda todo desprotegido. Así que se sienten que pueden ser ahora atacados. Sienten que su identidad como pueblo también se perdió. Que ahora son débiles. Que ahora son presa fácil para cualquier otro pueblo que quiera tomarlos. Porque no están sus muros. En ese contexto es llamado a Nehemías para ver esto. Y para liderar una gran construcción. Pero una construcción que va a liderarla no desde la sabiduría humana ni del pensamiento que a él se le ocurre, sino que va a liderarla desde el fundamento que es el Señor. Porque a él acude primeramente. La oración de Nehemías comienza en el versículo anteriores, en el versículo 5. Ahí usted comienza a ver la oración de Nehemías. Y le invito a que usted la vea en su casa. Vea la oración es maravillosa porque va con una lógica de casi como del Padre Nuestro. Eso de primero glorificar al Señor, de reconocer al Señor como Dios, y luego comienza a hacer toda la petición, pero siempre con una reverencia maravillosa. Y quiero basarme en el versículo 11, que es el último versículo de la oración, es el final de la oración. Porque en este final de la oración, él resume la actitud de cómo orar cuando tus castillos, cuando tus ideas, cuando tus fundamentos son destruidos. Primero tengo que entender que está bien. Deben ser destruidos esto. Esto se debe acabar. Estas seguridades que nosotros hemos puesto, estos castillos que hemos hecho, estos muros que hemos levantado, deben ser destruidos. Y Dios los destruye para edificar otro nuevo. Pero otro edificado correctamente. Así que Nehemías va a orar cuando está todo muy difícil. Cuando el pueblo está triste. Cuando el pueblo está desolado. Cuando el pueblo entiende que su identidad ha sido pasada a llevar. Cuando su seguridad, ellos ya no están más seguros. En ese contexto triste, doloroso, Nehemías ora. Y dice, te ruego, oh Dios. Comienza con una forma maravillosa porque no es, Señor, ¿sabes qué? Pasa esto, conversemos. Nehemías se pone en una realidad completamente distinta a la que siempre oramos, cuando creemos que orar es solamente un ejercicio de una obligación que tengo que hacer para sentirme bien, sino que entender qué significa cuando estoy orando. Y dice, te ruego, Dios. Él va delante de él con dolor, con tristeza.
La tarea que Él va a liderar es una tarea muy grande, gigantesca, muy difícil incluso. Esa tarea tan difícil, tan gigantesca, Él dice, te ruego, Señor, te ruego, para orar en tiempos de crisis, para orar en tiempos de dificultades. Lo primero que debemos hacer es reconocer el señorío del Señor. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Muchos salmos nos muestran esto. El Señor está atento a la voz de su pueblo, está atento a la voz de sus hijos. ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente hay un mundo evangélico que dice, yo decreto, yo declaro, yo ato, yo desato. Y tiene una autoridad increíble frente a cualquier cosa. Yo decreto tal cosa, yo declaro tal cosa. Y Dios tiene que hacerlo. Dios tiene que cumplir mis deseos caprichosos, porque yo no estoy decretando, porque yo estoy declarando. Y el Señor tiene que hacerlo. ¡Qué actitud más soberbia! ¡Qué falta de reconocimiento del Dios santo y eterno! Dios no es un monigote tuyo. Dios no es alguien que está a tu servicio. Nosotros somos aquellos que debemos servir al Señor. Él es el dueño de todo cuanto existe. Podríamos recordarnos las palabras cuando dice, ¿a quién le pregunté cuando hizo todo esto? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé todo cuanto existe? Para que tú vengas a decir, yo quiero esto, yo declaro esto, yo decreto eso, y eso tiene que pasar. Nehemías no va así. Nehemías no va a orar con soberbia. Porque en tiempos de crisis debemos orar reconociendo el señorío de Dios. Señor, te ruego, te suplico. Es la actitud de un hombre que está humillado. Pero no humillado para conseguir lo que yo quiero, sino que humillado porque está reconociendo su necesidad del Señor. Está reconociendo que Él es Dios y no nosotros. Está reconociendo que Él tiene el poder y no nosotros. Está reconociendo que Él es débil y que Dios es todo. No podemos orar con soberbia, con altanería. Señor, yo quiero que hagas esto. Faltarle el respeto al Señor. Orando como si fuéramos iguales. Y obligando al Señor a hacer aquello que a nosotros nos parece que es mejor. Creo que si somos sinceros y recordamos nuestras oraciones y recordamos cuántas cosas nosotros le pedimos al Señor y Él dijo que no. Y miramos hacia atrás y vemos que esos no fueron tan hermosos. Cuando te golpearon en la puerta en la cara, dijeron no. Y ahora puedes decir, ¿sabes qué? Gracias a Dios que me dijeron que no. Gracias a Dios porque es tu voluntad y no la mía. ¿Cuántas respuestas no han sido de bendición para tu vida? Lo que debemos comprender es que no es lo que nosotros queramos. Porque lo que tú quieres, lo que yo quiero, siempre, siempre, o va a buscar el mal, o va a buscar nuestro propio beneficio, pero no va a buscar la voluntad del Padre. Es por eso que Nehemías se humilla. Señor, yo te ruego que escuches la voz de tu siervo. No que escuches la voz de tu igual. No es que somos dos iguales y vamos a conversar, no. De tu siervo, de aquel que está humillado ante ti, de aquel que reconoce el poder, la majestad, todo lo que tú eres. Me humillo ante ti. Señor, te ruego, ante la crisis, la oración de un creyente
debe partir reconociendo el señorío de Jesucristo. Y ahí el versículo 11. Nehemías agrega: y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Qué interesante esto, porque Nehemías ha comenzado diciendo en su oración, en esta parte final de su oración, que escuche la voz del siervo, que es él. Pero además hay otros más orando. Y estos siervos, que también son aquellos que quieren servirte, lo que desean es reverenciar tu nombre. En las crisis, la oración del creyente comienza con reverenciar, con comprender, con entender y depender del señorío de Dios. Pero segundo, también es la oración de un hombre o una mujer que busca agradarle al Señor. Creo que muchas veces oramos buscando nuestros propios placeres. Siempre, cuando converso con hermanos, y hermanos que nos gusta el fútbol, siempre digo esto. Porque algunos dicen: yo estaba orando para que mi equipo ganara. Y alguien puede decir: bueno, yo también estaba orando para que mi equipo ganara. Así que Dios tenía un problema. Habían dos personas que dicen amar al Señor y que estaban orando para que sus equipos ganaran. Y sus equipos son contrarios. No pueden ganar los dos. Tiene que ganar uno. Hay veces que son pequeñas cosas y que pueden ser tan relativas como esta, tan absurdas como esta, de querer que un equipo gane. A abiertamente orar para que se haga lo que yo quiero y no para reverenciar el nombre del Señor. ¿Cuántas veces hemos orado para que en todo lo que está pasando se reconozca al Señor? ¿Cuánto tiempo hemos dedicado a orar para pedir que todo aquello que hoy día vivimos busque glorificar el nombre del Señor? ¿Cuántas veces tú has orado en momentos tristes, de dolor, de tristeza? Señor, gracias por esto y que tu nombre sea reverenciado por esto que está pasando. No, queremos soluciones. Señor, soluciona este problema. Este problema que estamos viendo, que es tan grande, Señor, necesitamos y nos estamos urgidos por soluciones. Así que lo que deseamos, sinceramente, es que tú soluciones este problema. Y no buscamos que en medio de la crisis el nombre del Señor sea reverenciado. Una historia que me impactó mucho hace muchos años. Cuando yo comencé a leer a John Piper, yo era una persona que leía otro tipo de libros. No leía libros más devocionales como los libros del pastor Piper. Hasta que me encontré con un sermón de él y luego empecé a comprar libros de él y hoy día me gusta mucho su literatura y leo bastante de él. Pero en un sermón él cuenta una historia que me impactó. Que es de una persona que va manejando con su hijo en auto. Esa persona choca, su hijo no iba con ningún cinturón, ninguna cosa, su hijo sale disparado por la ventana, por el parabrisas, sale reventado hacia adelante. Eh, el niño fallece. El padre toma en sus manos al niño y dice: solo Cristo es suficiente. Cuando la leí me impactó mucho, cuando lo escuché, me impactó mucho porque ¿qué estaba pensando? Y cuando fui padre, al poco tiempo de ser papá, este video llegó a mi cabeza nuevamente. Y dije que, ¿cómo alguien puede llegar a hacer eso? Hay veces que para ti, para mí, Dios no es suficiente. Y es lo más triste que debemos reconocer.
con dolor, con pena, reconocer que muchas veces Dios no es suficiente. Porque lo que buscamos son nuestros propios placeres. Porque lo que buscamos es agradar a los hombres. Porque lo que buscamos es el aplauso fácil. No somos llamados a buscar el aplauso de nadie. No somos llamados a agradarle a nadie. Somos llamados a agradarle al Señor. Estos hombres están orando para agradar al Señor. No para otra cosa. No para el muro que tienen que levantarse, al muro más lindo, hermoso del mundo. Para que quede perpetuamente para la historia, para que todo el mundo vaya y se saque fotos ahí. No. Lo que queremos hacer es servirte, porque lo que queremos hacer es reverenciar tu nombre. Porque en los tiempos de crisis lo que buscamos cuando oramos es que el nombre del Señor sea exaltado, es que el nombre del Señor sea reverenciado, porque solo para Él debemos vivir, porque Él es el motivo de nuestras vidas, porque Él es nuestro Señor, a Él debemos amar y glorificar. Si estás pasando por alguna crisis, si estás pasando por alguna dificultad, cuando ores, busca reverenciar el nombre del Señor. Busca que su nombre sea exaltado. Eso significa renuncia a todas tus ideas. Renuncia a todos tus preconceptos en tu cabeza. Que todo sea destruido para que el nombre de Dios sea glorificado. Por último, el texto dice: y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía como copero al rey. Nehemías tiene que ir ahora a contar esto al rey. Aquello que ha sabido por noticia de la destrucción de los muros. Así que él va ahora y tiene que ir a hablar con él. Y él dice que era copero del rey. Eso no significa como una idea aquel que servía el vino solamente. Ser copero del rey era alguien muy íntimo, de mucha confianza. El rey depositaba su confianza sobre él. Así que no era un cargo cualquiera. Nehemías tenía un cargo importante, incluso a medio político, porque él debía estar ahí en momentos que se discutían ciertas cosas y él era de confianza, había confianza con él. Nehemías en ese contexto dice: Señor, ayúdame, dame gracias para hablar con él. ¿Sabes? Interesante que él tenía confianza con el rey. Él podía hablar en cualquier momento con él. Pero sabía una cosa, que él debía ser un instrumento del Señor y no de sus ideas. En los tiempos de crisis, cuando oramos al Señor, también tenemos que reconocer que estamos orando para ser instrumentos útiles en sus manos. Es difícil esto, porque creemos siempre que ser instrumento es ser algo increíble. Así, soy instrumento del Señor, toco sobre alguien, esa persona se mejora, se recupera porque yo fui instrumento del Señor. Hoy día, lamentablemente, en el mundo evangélico, que es un mundo que tiene el conflicto siempre de encontrarse poca cosa, ¿no? Cuando a los pastores les pareció que era muy poco ser pastor y que ya había muchos pastores, entonces se les ocurrió ser apóstoles, profetas, arcángeles. Cuando un hermano que oraba con palabras bonitas y con fuerza, dijeron: ahora esta persona debe ser un general de la oración. Y le dan un cargo, una cosa extraña, ¿no? De, de elocuencia grande, ¿no? De hacerlo cada vez mejor. Y ha aparecido también un momento, lamentablemente, de que los que están en el grupo de alabanza son salmistas, son levitas. Y interesantemente que los levitas, que se llaman hoy día, que no son levitas claramente, no son de la tribu de Leví, ellos se inventaron esto para hacerse mejores. Ellos dicen que son levitas y que por tanto están solo preocupados de la música, no hacen nada más, van, tocan como gente casi de otro planeta y tocan la música y ministran, algo también muy extraño, y son levitas.
Interesante que el levita también barría el templo. Se cuidaba todo. Era responsable de todo el templo. Sin embargo, ellos no, porque son levitas, solo para tocar música. Hay una mala interpretación, una mala idea de ser instrumento. Ser instrumento significa ser algo mejor, superior, y casi que el mundo es indigno de mí. Y nadie debe tocarme porque yo soy un instrumento del Señor. Somos instrumentos cuando cumplimos su voluntad. Somos instrumentos cuando barremos el templo. Somos instrumentos cuando caminamos por la calle. Somos instrumentos en todo tiempo, porque en todo tiempo debemos vivir con la plena conciencia de que el Señor nos está mirando y está frente a nosotros. Nosotros no vivimos con un Dios encerrado en un templo. No creemos que Dios está encerrado en un templo y que no puede salir de ahí, que no va a mirar nada de lo que está haciendo. Vivimos con la plena conciencia de que Dios está en todas partes. Así que en todas partes yo busco servirle y ser su instrumento fiel. Yo, el instrumento fiel, cumple su voluntad, no la nuestra. Él sabe que tiene que ir, Nehemías sabe que tiene que ir donde el rey, donde aquel que tiene confianza con el cual puede hablar. Pero sabe que si Dios no lo está ocupando, no es Dios que lo está enviando, y si no es Dios que lo está guiando y poniendo palabras en su boca, entonces esto no es. Él sabe que tiene que ir hacia allá. Pero Dios lo va a cuidar. Dios le va a dar palabra. Estudiamos con los hermanos el día miércoles y veíamos que el Señor dice que cuando a los discípulos los persigan y los lleven frente a los concilios, a las sinagogas, Dios les dará palabra. Pero no con los ojos cerrados y Dios les va a caer una palabra así, no. Quiere decir que el Espíritu da palabras porque ellos tienen intimidad con Dios. Y Dios va a guiar sus palabras, sin duda. Y hay veces que claramente tú has orado por una persona, has sido ocupada por el Señor para bendecir a otros, incluso sin darte cuenta. Eso es ser un instrumento. Pero un instrumento no busca el aplauso de los hombres. El solideo gloria significa que cualquier cosa en que Dios nos ocupa y que somos sus instrumentos, la gloria es del Señor y no la tuya. Porque somos instrumentos en sus manos. Somos instrumentos en las manos de un Redentor fiel, poderoso y maravilloso, que nos ocupa para glorificar su nombre. Hermanos, estamos viendo en tiempos de crisis. Y quizás tú además estás pasando por una crisis, por una dificultad en tu vida. ¿No crees que la oración es un acto que debemos hacer porque sí? Ni tampoco es un acto mágico. La oración es la necesidad del creyente de tener una intimidad con el Señor. Y cuando oramos, nos humillamos. Porque en tiempos de crisis debemos reconocer su señorío. Porque en tiempos de crisis debemos buscar reverenciar su nombre. Porque en tiempos de crisis debemos ser instrumentos en sus manos. Si hoy estás pasando por una dificultad, por una crisis, dobla tus rodillas, ora al Señor y confía en Él. No sé cuál sea la respuesta, pero sí una cosa estamos seguros, que para los que aman al Señor, todas las cosas se ayudarán bien. Que el Señor te bendiga y bendiga tu vida.